bendiga. Creo que está prendido. Okay. Si no, ya se lo prendo. Okay. Gracias. Buenas. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme aquí a darle la palabra de Dios. Hoy el sermón le puse un título que se llama He aquí el Cordero, la gloria de Cristo revelada. Y eso lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan. Vamos a ver los versos del 29 al 34. La idea principal va a ser: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Estamos llamados a contemplarlo con fe y proclamar su gloria con valentía. A mí me gustaría empezar por leer los versos que vamos a leer. Vamos a leer del verso 29 al 34. Si pudieran, por favor, en reverencia, pararnos para leer estos 5 versos. Muchas gracias. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: He visto al Espíritu que desciende del cielo como paloma y se postró sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar en agua, me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le he visto y he dado testimonio de que él es Hijo de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio de venir a tu iglesia, por la misericordia de darnos otro día de vida, de venir y poder tener tu palabra. Dios mío, yo pido por todas las familias que son representadas aquí, por todos nosotros, de que seamos receptivos de tu palabra. Señor, también oramos por las familias que no están aquí. Le pedimos que tú los mantengas, los soportes y que los ayuden. También vamos a orar por los corazones en este lugar, por ellos que creen, por aquellos que dudan y aquellos que no te conocen. Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos ayude y nos convierta. En nombre de Jesucristo, amén. Por favor, siéntese. Gracias. Quiero primero tomar un poquitico tiempo para agradecerle al grupo de la alabanza. Muchas gracias a ese grupo, porque en mi forma de ser, mi forma de pensar es: cuando yo vengo a culto, a misa, yo tengo muchas preocupaciones, tengo muchas cosas en mi mente, y la alabanza, al poder hacer alabanzas a Dios, a nuestro Señor, me ayuda a mí, y espero que lo ayude a ustedes también a cambiar, a sentir, a estar en la presencia. Entonces le quiero dar muchas gracias a todo el grupo de alabanza por las canciones. Muchos de nosotros hemos tenido malentendimientos, ¿verdad? Imagínense que ustedes fueron a una casa, a un asado en una casa, y en ese asado llegaste y estaban hablando de algo, y no escuchaste todo, pero parece que estaban haciendo una crítica, tal vez era un chisme, no sé. Pero parece que en ese momento malentendimos, porque no teníamos toda la información. Y como en ese momento malentendimos, también es importante cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la veamos en el contexto de que estás. Nosotros vamos a ver esos versos del 29 al 34, pero antes de empezar a eso, yo quiero que tomamos un poquitico tiempo y saber qué es lo que está hablando Juan. ¿Quién es Juan? ¿Quién es el Evangelio de Juan? ¿Okay? El Evangelio de Juan no es como los otros evangelios. No vimos al principio
una genealogía detallada, no vemos el nacimiento milagroso. ¿Qué es lo que vemos? Si vemos en el primer capítulo, primer verso, Juan dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bien. Este inicio que Juan usa es para decirnos que no estamos hablando de un maestro, de un rey o de algún un poder, un líder religioso. Es el verbo eterno, Dios mismo hecho carne. Y eso lo confirma después el apóstol de Juan en el versículo 14. En el versículo 14, él dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En ese mismo capítulo vemos a Juan, y Juan dice, yo no soy la persona que tú tienes que estar presente. Yo no soy la persona que tú tienes la persona central. No, él dijo, Juan el Bautista dijo claramente a los líderes religiosos, le dijo, yo no soy el Cristo. Él dijo, yo no soy Elías. Él dijo, yo no soy el profeta. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecerá el camino del Señor. Juan reconoce aquí, el Bautista, que él solo es un heraldo, una voz que apunta ¿a quién? A alguien mayor. Él apunta a Jesús, el Cordero de Dios. Pero con tan glorioso es esa información y esa afirmación, nosotros no podemos leer el Evangelio de Juan sin saber por qué fue hecho. Nosotros tenemos, si tienes tu Biblia ahí, quédate en el capítulo 1 y vámonos para el capítulo 20. Agarra tu Biblia y vete al capítulo 20 del Evangelio de San Juan. En el verso 31, Juan te dice por qué escribió su Evangelio. Y en el Evangelio que él escribió, él dice, pero estas se han hecho escritas para que creas en Jesús es el Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, cada vez que tú leas el Evangelio de San Juan, cada vez que tú lo leas, tú tienes que tener en mente esa información, de que esas son tres cosas, de que Él fue Él escribió esto para que creas en Cristo, creas que es el Hijo de Dios, y para que tengas vida. Es muy importante, ¿ok? Porque todo lo que vemos en el Evangelio, cada historia, cada señal, cada testimonio, es para soportar ese propósito. Está diseñado para llevarnos a ver quién es Jesús. Yo quisiera, antes de enseñar los versículos 29 al 34, darte un poquitico de mi historia. Una historia que yo creo que es relevante con esto. Yo soy de Venezuela, una familia muy complicada. Mi papá estaba casado, tenía 4 hijos, y bueno, se separó un tiempo y bueno, ahí nací yo. 18 meses después salió mi hermana, y eso es bien complicado, eso es muy complicado. Era muy noble que él se hizo responsable de las 2 familias, pero en ese momento no había Cristo. Cristo no era parte de nuestra vida. En realidad, como todo latinoamericano, creo yo, éramos católicos porque nacimos en el catolicismo, porque la familia era católica. Yo era católico, cristiano, en ese momento, porque me dijeron que yo era, pero nunca fui a misa. ¿Okay? Y mi papá era muy fuerte, él era muy fuerte, él era un carácter muy, hasta un poquitico abusivo. No un poquitico, bastante abusivo. Y bueno, ¿sabes? Como todo padre en esos momentos, lo que él decía en la casa era ley. Y bueno, yo era chiquito, pequeño, y estaba jugando con patineta. Para que ustedes sepan, en ese tiempo yo solo sabía usar la patineta sentado o en la barriga. Pero dije ese día, bueno, yo voy a jugar en la patineta y me voy a intentar parar. Y me voy a parar en la casa, la que era la casa de mis hermanos. Y yo me intenté montar esa patineta y ¡fum! La patineta fue para un lado, mi cuerpo fue para el otro. ¿Qué pasó? La patineta rompió una puerta de vidrio separada.
Yo sabía cómo era mi papá. Yo estaba un poco paralizado. Sabía lo que venía. Pero ¿qué pasó? Uno de mis hermanos mayores, no sé si él dijo o mi papá asumió que fue él, que no fui yo, porque yo era el consentido, yo era el bebé. ¿Y qué es lo que pasó? Él, mi hermano, llegó con la pelada. Y él no dijo, no, fue Leo. No, él no dijo nada de eso. Él recibió la pelada mía. Yo sé que eso fue hace muchos años y ya todos los detalles se me escapan. Pero yo sé que mi hermano tomó mis consecuencias y pagó por lo que yo hice. Y aunque en ese momento no lo entendía, hoy en Cristo yo lo puedo entender. Porque ese ejemplo imperfecto y insignificado me enseñó a mí que era la sustitución. Que alguien inocente, cargado de la culpa del culpable. Alguien recibiendo el castigo. ¿Para que qué? Para que yo esté libre. Y es exactamente lo que tenemos que ver cuando vemos en el versículo 29 de Juan. Cuando Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a hacer lo mismo que hizo Juan. Vamos a contemplar a ese Cordero de Dios. No solamente verlo yo necesito espejuelos para verlo, pero no es físicamente. Esto no es acerca de ver a Cristo físicamente. Esto es de verlo en forma espiritual. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso para nosotros? Nosotros vamos a ver, vamos a caminar verso por verso, no con rapidez, no religiosamente, sino vamos a atender atención de quién es Cristo, la identidad de Cristo, la obra de Cristo y la gloria de Cristo revelada en el Evangelio. El verso 29, el Cordero que quita el pecado. Juan no dijo, ¿verdad? Mira, ahí está el maestro. No dijo eso. Él tampoco dijo, mira, ahí está el rey. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Claramente y con autoridad, el Cordero de Dios. Cuando tú piensas en esa palabra, en esa frase, ¿qué es lo primero que tú piensas? Quiero que pienses lo que piensas cuando tú piensas el Cordero de Dios. Y quiero ahora, mientras tú piensas lo que significa para ti, recuérdate que este evangelio fue escrito para unos que eran más viejitos que nosotros. Era de la antigua y tenemos que saber qué para ellos, qué significaba esa frase. Especialmente imagínense los hebreos y los judíos. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué tiene de cargo? Y tiene un cargo profundo, un significado bíblico. Él nos conecta directamente con el Antiguo Testamento. Y quiero recordarle, en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan de las plagas que le pasaron a Egipto? En las plagas de Egipto, la última plaga fue en Éxodo 12. Era la historia de esa plaga, donde los hebreos tenían que agarrar un corderito, traerlo a su casa. Yo creo que no hubiera podido hacerlo, porque yo cuando traigo un animal a mi casa, y hace familia. Pero ellos tenían que, ¿qué? Matarlo. Y después con la sangre, ¿qué es lo que iban a hacer con la sangre? Ellos con la sangre iban y ponían la sangre en el dintel y en los lados. Y ahí el Dios iba a pasar sobre esos y no darle la plaga última. Eso es lo primero que ellos piensan. Lo que está empezando las personas cuando este evangelio fue escrita. Segundo, esto no es... Hay unos que dicen, bueno, hay una providencia porque si tú pones sangre arriba y a los lados no parece como si fuera una cruz.
Y no tenemos que estar buscando significado o suposiciones en simbolismo. ¿Pero qué significa eso? ¿Ok? Recuérdese que Jesús, como el Cordero de Dios, su sangre no fue puesta en marcos de puerta, sino en la cruz. Porque su efecto no era temporal. Su efecto era eterno. Su sangre no cubre la madera, sino nuestros corazones. Su sangre no nos libra del juicio temporal. Recuerda, eso fue un juicio de un día. No, este nos está quitando el juicio eterno. No cubre una puerta física, sino nuestras almas. Y no nos proteges, no del juicio de Egipto, sino del juicio de Dios. También estas personas, cuando escuchan el Cordero de Dios, se pueden imaginar las leyes en Levíticos, donde si tú hacías un pecado sin querer queriendo, como decía, estaba viendo el Chapulín el otro día, sin querer queriendo, hiciste un pecado y tenías que llevar un corderito para pagar por el pecado. Eso lo están pensando ellos también, pero también, y lo que me gusta más a mí, es el profeta Isaías escribió de este. En Isaías 53, él dijo, ¿ok? Y lo puedes leer después, pero vamos a leer la última parte donde dice, si Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestra transgresión, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos, hablamos de eso en el Sunday School hoy, como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Esto no es una poesía, esto es una profecía cumplida en Cristo. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero, él está apuntando a ese siervo que era silencioso, obediente, sin mancha que toma nuestro lugar. Aquí no hay símbolos vacíos. Hay una clara revelación que Cristo es el Cordero prometido. Él es el sustituto perfecto, el sacrificio final. Él no solo tomó esa imagen simbólica o una figura inspiradora, Él es el cumplimiento total de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero hay otra parte en el verso 29 que quiero que nos tomemos mucha atención. Estamos viendo en la mente el Cordero, pensando de cómo es el Cordero y conexión con el Viejo Testamento que dice, eso era temporal, pero apuntaba hacia Cristo. Pero Juan el Bautista también dijo que Jesús quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Aunque la palabra griega ahí que se utiliza es airón. Esta está cargada con profundidad muy grande. Porque, en otras palabras, Jesús no simplemente perdona los pecados como si yo tranquilo, nada, no te preocupes. No. Jesús toma sobre sí los cargos voluntariamente y los elimina completamente de nuestra cuenta. Esto es expiación, esto es sustitución, esto es la gracia activa. Y piensa esto. Juan, el apóstol de Juan, cuando escribió el Evangelio, él lo escribió después que pasó todo, ¿verdad?
Él lo puso, la mayoría creo que lo pone en los 90. Pero cuando Juan, él hubiera podido decir, el Cordero de Dios que quitó, porque estoy hablando en pasado, quitó el pecado del mundo. Esa fue una forma normal de que él hubiera podido usar. O él hubiera podido también, como él está escribiendo en el presente, o sea, él está en el futuro, pero está diciendo como si estuviera pasando ahorita, él pudiera decir, el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Él puede usar cualquiera de esas dos formas del verbo, pero él no usó eso. Él usó la palabra quita por una razón. Es un presente activo. ¿Qué quiere decir? La obra de Jesús no está limitada por el pasado ni por el futuro. Es una realidad viva, continua y eficaz. Desde el momento en que Jesús es relevado como el Cordero, desde ese mismo momento, ¿ok? Ya Él está cumpliendo su misión. ¿Y cuál era su misión redentora? De quitar el pecado del mundo. Quiero recordarles, esto no fue un plan de emergencia. Esto no fue como que si Dios dijo, ay, mal, y Adán y Eva la echaron, vamos a tener que buscar algo para ayudarla. No. Recuérdense que eso no fue así. Esto no fue un cambio de rumbo. Oh, vine aquí y me rechazaron, entonces voy a hacer plan B. No, aquí no hay plan B. Desde antes de la creación, este fue su propósito. Revelar a su Hijo como el Cordero, no solo para un grupo étnico, los judíos, los hebreos, sino para todo el mundo. Para los mexicanos, los venezolanos, hondurenses, salvadoreños, japoneses, para todo el mundo. Como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, él dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. La obra de Cristo como Cordero es real, es suficiente y es actual. ¿Por qué es actual? Porque Jesús hoy en día todavía está quitando el pecado. Porque hoy en día Él sigue, ¿qué? Perdonando. Hoy en día Él sigue salvando. Él sigue purificando a todo aquel que cree. No fue una obra aislada o una esperanza futura. Es obra viva. Lo que hizo Jesús en la cruz no ha perdido efecto. No se ha debilitado. No está como la leche que en mi casa que tal vez está aspirada. No tiene experienciación. Sigue siendo eficaz hoy en tu vida. Pero tenemos un problema, caballeros y damas. Tenemos un problema muy grande que tenemos que lidiar hoy. El problema no es que el Cordero tiene falta de fuerza, que no nos va a la mitad o está un poquitico, necesita ayuda. No. El problema que tenemos nosotros es nuestra falta de conciencia del pecado. Nosotros esto es lo que decimos. Vamos a ser claros, nosotros decimos esto. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo no he matado a nadie. Yo no soy como fulanito o fulanita. Yo no hice lo mismo que hizo este. Yo soy buena persona. Yo doy diezmo de vez en cuando. Yo voy a la iglesia, tal vez de vez en cuando. Cuando nosotros no vemos nuestro pecado, nosotros estamos diciendo que, Cristo, yo no te necesito. Cristo, yo no te necesito. Así mi corazón está ciego.
autojustificado, endurecido. Pero lo grande del Evangelio es que Dios dijo, y lo vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Jesús dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si no nos vemos como pecadores, no vemos nuestra necesidad de nuestro Salvador. Si no te sientes enfermo, tú no vas a ir al médico, especialmente con tan caros que son los médicos. Pero tú tienes que sentirte enfermo para ir para el médico. Tú tienes que ver tu pecado para ir a ver a Cristo. En mi historia, ¿te recuerdas la historia que te conté con mi patineta? El pecado mío tenía sonido, crash, le dio a la ventana, a la puerta de vidrio. Pero la mayoría de las veces, nuestros pecados no tienen ruido. No ves los pedazos de vidrio en el suelo. Nuestros pecados, orgullo en el corazón. Palabras que hieren. Deseos que nadie ve. Amarguras que escondemos. Y la peor, en mi forma de pensar, autosuficiencia espiritual. Si no vemos nuestro pecado, tampoco veremos la gloria del Cordero que lo quita. El precio que Él pagó. Mi hermano en aquella ocasión tomó mi culpa, pero él era culpable. Él no era inocente. Pero Jesús tomó mi culpa, tomó el castigo y fue en la cruz por nosotros. Y lo que hizo fue eterno, suficiente, imperfecto. Lo vemos en Hebreos 10:10. Por esta voluntad, lo que hizo Cristo Jesús, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Eso, en estos versos, esto sí es muy importante. Muchas veces no estamos pensando en nuestros pecados. No estamos lidiando de que tan malos somos. Y cuando no sentimos que tan malos somos, no buscamos a Cristo. No nos vamos a sostener de su misericordia. En los versos que vienen, el 30 al 31, continuando con el texto, Juan el Bautista declara, este es aquel quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Un poquito contradictorio. Jesús nació después de Juan. Pero Juan está diciendo que Jesús era antes que él. Recuérdese el contexto. Recuérdese que hablamos de Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Que él era el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Vimos en Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Aquí Juan está explicando claramente que Cristo no empezó en Belén. Él es coigual y coeterno con el Padre. Cuando Juan dice, era primero que yo, él reconoce que Cristo es Dios. Y cuando Juan después dice, yo no lo conocía, tenemos que intentar interpretar eso contextualmente también. Porque recuérdense, Juan y Cristo son primos. Como que yo no lo conocía, que nunca fuiste a visitarlo, tal vez no. Pero la verdad que vemos en el contexto
es que él dijo, yo no lo conocía como el Mesías, como el Cristo. Yo estaba esperando por los bautismos, porque ahí es donde yo iba a tener la revelación de quién es Cristo. Nosotros podemos estar al ladito de Cristo, podemos estar en su iglesia, escuchar los estudios, la predicación, inclusive vivir con gente que lo siguen, y aún no reconocerlo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Hay veces que muchas veces decimos que son, pero no son. Porque no entendemos lo que significa ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque, como dije anteriormente, no vemos la gravedad de nuestro pecado. No vemos, no es urgencia. La salvación, no, eso lo puedo hacer mañana. No comprendemos la santidad de Dios. Y como Juan necesitó tener una revelación de quién es Cristo. Mi oración y mi esperanza es de que si alguno aquí está, de que no lo conozca de esa manera, de que Dios, mediante el Espíritu Santo, como cantamos hoy, nos abra los ojos. Para poder verlo como es Él. Para poder ver el día. Recuérdese, no sé si cuándo fue la última vez que leyeron el libro de Job. Yo no sé, le decimos Job o Job. Job. Y Job a la final, en capítulo 42, versículo 5, él dijo de esto: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nosotros, para poder ver a Cristo, tenemos que tener esa revelación como la que Juan dijo. Y esa revelación la puedes tener hoy. Si tú no lo conoces, hoy tú puedes conocer a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Como si seguimos los versos, del verso 32 al 33, vemos aquí que Juan dice, él dio testimonio también diciendo, he visto al Espíritu que descienda del cielo como paloma, y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarte sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, hemos visto apariciones del Espíritu Santo. Pero hemos visto, la mayoría a veces viene y se va. ¿Te recuerdas la historia de Samson? El más fuerte de los jueces. Y cuando Delilah le cortó el pelo, ahí fue. Y en Jueces 16, la palabra dice, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. ¿Tú ves el Espíritu bien? Sale. Le pasó también a Saúl, el rey de Saúl, ¿te recuerdas? Que él hizo él hizo lo que no debería hacer porque él no era un priest, él era un rey. ¿Y qué es lo que dice en Samuel? El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y también les recuerdo, el rey David, cuando él hizo el pecado con Betsabé, y él, en su salmo, le rogó al Señor que no me quites tu espíritu. Pero en Cristo, eso cambia. Porque en Cristo el Espíritu descendió sobre él y se permaneció en él. Y no solamente él.
Él lo tiene limitado y Él es el que se lo da a su pueblo, a su gente. Jesús es el ungido eterno, el Cristo, que significa el Mesías, significa precisamente el ungido. Él recibió el Espíritu sin medidas y Él es quien bautiza con el Espíritu. Atención, este acto de bautizar en el Espíritu no es una experiencia emocional, aislada, fenómeno místico acompañado con señales. Muchas veces cuando pensamos de esos tipos de bautismo del Espíritu, ¿qué es lo que hacemos? La mayoría de las veces, no he visto muchos que sean no así, pero la mayoría de las veces, venme a mí, yo sí lo tengo, tú lo tienes, tal vez lo puedes tener, tienes suficiente fe, no sé, pero yo sí lo tengo. Entonces no estamos hablando de ese bautismo. Esto no es un bautismo que nos llama, vamos a impresionar a otros. No, este nos dice morir a ti mismo. Este bautismo nos ayuda ¿a qué? A confortarnos a la imagen de Cristo. No es de tener poder sobre otros, sino de ser testigos de Cristo. No es una señal para validarnos entre los hombres. Es una obra interna que nos ayuda a ver a Cristo como el Cordero que quita el pecado. Eso, bautismo, es parte de una promesa en Ezequiel 36:26. El profeta dice, que Dios hablando nos dice, yo te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Ese es el poder del Cordero que quita el pecado del mundo. No es limpiarse por afuera, sino limpiarse por dentro hacia afuera. El último verso 34. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Esta declaración cubre el testimonio de Juan. Como decimos antes, Juan nos dijo, mira este gran maestro, mira este mártir valiente, va a morir. Mira este profeta poderoso. Él continuó y dijo, este Cordero que quita el pecado, este es el Hijo de Dios. Y eso cambia todo. Si Él es el Hijo de Dios, las palabras de Cristo son verdad. La cruz en la cual Él murió es suficiente y su resurrección es poder. Jesús es el Cordero que toma nuestro lugar, si tú crees en Él. Jesús es eterno, lo vimos en los versos 30, persistente y glorioso. Él es un ungido del Espíritu. Jesús es el bautizador y Jesús es el Hijo de Dios. Aquí vuelvo a la puerta de vidrio que rompí. Mi hermano me cubrió, ¿verdad? Él me cubrió, pero él no fue el quien me cambió el corazón. Él no me quitó el pecado.
Así mi papá le hubiera pegado a él y no a mí, el pecado era de quién? Mío. Solo yo soy culpable. Pero Jesús sí puede. Él no solo recibe nuestro castigo, Él nos promete, recuérdate, en el 20:31, Él nos promete una ¿qué? Una vida nueva. Él nos adopta como hijos de Dios. Yo no sé si ustedes han tenido familias que han adoptado, así sea familiares o gente extraña, pero esta adopción es mucho más inmensa que ella. A mí me gusta, uno de mis predicadores favoritos, se llama Buddy Buchan, y a él le preguntaron, porque él adoptó varios hijos, y él le dice, le intentaron preguntar a quién quería él más, a los hijos que nacieron de su esposa o los que él adoptó. Y él dijo claramente, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Ser adoptado en Cristo, no hay diferencia. Nosotros tenemos que contemplar, este es nuestro llamado, esto es lo que tenemos que hacer como iglesias, contemplar al Cordero, confiar en Él. Vive, camina como alguien que recibió el Espíritu y proclámalo. Dile a otros que hay un Cordero que quita el pecado. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este momento que podemos dar tu palabra. Te damos gracias por lo que has hecho en nosotros. Y nosotros te pedimos de que si hay alguno aquí que no haya recibido a Cristo como el Cordero que quita el pecado, que tú los mandes a ellos a hablar con uno de los líderes, a uno de los pastores o a otras personas que los puedan ayudar a ver a Cristo, verlo como Cristo es. Te damos gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermano Leo, por la palabra del Señor. Bueno, recuerden que la palabra de Dios no va a ser para que escuchemos